Crónicas de la Rana Libertadora. Tomo 1. Encrucijada de Cuervos. Capítulo 20. Los amos y sus amos. Epígrafe. El tirano Lomins Zamutrano, para librarse de competencia y golpes de Estado, gustaba de enfrentar a sus ministros. El algo mariscal de las armadas. Oribus, archimago de los magos de guerra. Origardón 16, archipreste de los obispos. Frank, el condestable recolector de impuestos, y Datro, el príncipe de las cortes. El día rodó sobre la abundancia y la ruina de los campos, con el Mordin a la brecha como testigo hasta el atardecer. Cuando la miseria se guardó, y Merium se atrevió a bajar del árbol para seguir su camino. Ahora entendía lo falaz de su disfraz. Era demasiado robusto para ser uno de aquellos famélicos niños yunteros, y sus ropas estaban demasiado arruinadas para ser alguno de los pajes comodinos de los capellanes. Cinturones no portaría ningún labriego. No bastaba con haber escondido la daga. Sus pantalones de piel, por muy sucios y ajados, eran una opulencia. Solo los llevaban los soldados, pero en cueros negros. Hasta la plasta de pelo de costra, grasa y hojarasca lo delataba. Además, por el camino solo habían pasado soldados, clérigos, hechiceros, capataces y los sirvientes respectivos de todos ellos, pero los labriegos habían sido guiados de vuelta a sus barracas. No había lugar para el subterfugio en tanto no pudiera robarle sus ropas a un paje. Claro que primero le gustaría comer. Otra vez desfiló como ratón, husmeando la verdura tras la cerca, sin atreverse a ir por ella. Otra vez rondó al suroeste por la avenida principal por donde imaginaba que si escogía siempre en cada encrucijada las veredas más amplias, en algún momento terminaría por alcanzar el camino real. Y aunque no se atrevía por esa vía a ir a la capital, en algo debía de guiarlo. Nublóse la noche, y al poco llegó una lluvia nocturna, traída de los lejanos mares arremolinados allende la montaña Escamotrán, encharcando la ruta y dando con Merium al suelo varias veces. Como no se atrevía a andar por en medio del camino, porque ya adentrándose en el valle de Dobim había jinetes, carretas y patrullas de soldados a pie, rondando no solo de día, sino también de noche. El Mordin andaba tumbos en los pastos y terraplenes junto a las cercas, temblando y temblando, sin abrigo a los vientos, las aguas, los fríos y los miedos. En algún momento de la muy borrascosa noche chocó dolorosamente las costillas contra un bebedero de caballos a un costado del camino, y, viendo con las manos al tantear que el costado del bebedero que daba a las vallas estaba muy herboso, no tuvo los arrestos para andar más, y se encogió debajo entre las hierbas y las cochinillas, esperando que pudieran serle de cobijo y escondrijo durante el día, porque no había vuelto a encontrar árbol alguno para esos usos. Tardó tanto en día el llegar, que el estornudo se le coló hasta darlo en toses para la mañana. Mal durmió y mal despertó, débil, deprimido y extraviado de algo más que caminos, a un deslumbrante sol en un cielo de pocas nubes altas y una brisa coqueta que en otras circunstancias habría sido un día bendito. Mordisqueó los pastos en torno al bebedero y se atrevió a beber de él asomándose rápidamente cuando ni bota, ni rueda, ni pata rondaban, para ahorrar su odre, que aún le daría 2 o 3 sorbos límpidos del odredarín. Las mal puntadas del costado se habían encostrado otra vez, aunque adhiriéndose al tejido de la camisa en el proceso. Así que separó la prenda lo más cuidadosamente posible para ponerla a secar al borde del bebedero, confiando en que,
parecería solo un trapo, como en verdad ocurrió, y con el que se limpiaron las botas 2 soldados y un capellán. Caballos, marchantes, calesas y ganado rondaron por la avenida a todo lo largo del día, y todos se detuvieron en el bebedero, ya fuera para brevar a las bestias o refrescar a los patrullantes. De tal guisa que, queriendo evitar a los humanos, terminó Merium teniendo gran dotación de ellos. Escuchando las voces rientes y vigorosas del argot de los soldados, que hacían casi incomprensible la lengua loneriana, mientras le castañeteaban y tañían sus armas y arreos al detenerse y ajustarse. Así que, imbuido de gran pálido miedo, el Mordin por debajo se apretaba con fuerza el brazo a la cara para evitar que un estornudo inoportuno lo delatara, sin atreverse a sostenerle la mirada a las botas espueladas que se asomaron todo el día bajo el bebedero. Trató de distraer la vista hacia los campos, abriendo con las manos un otero entre los hierbajos, evitando asimismo atisbar siquiera de reojo a los espantapájaros, y como tampoco soportaba contemplar las caras arrugadas y desvaídas de los labriegos, terminó huyendo su atención sobre sus amos. De ese modo, descubrió aquel día las numerosas rencillas diarias que se raspaban entre ellos. Los soldados parecían los más contentos y complacidos, presumiendo sus andares y modos con todos los demás, como si fueran los hijos consentidos, y como si los otros fueran hermanastros incómodos o hermanos bastardos. Así que se solazaban en provocar pugnas de autoridad, probando continuamente y con gran divertimento que siempre la armada las tenía consigo. Los capellanes, hechiceros y capataces, por su parte, se disgustaban tanto entre sí como con los soldados. Los capataces encargados del ganado de labriegos eran al parecer súbditos personales y directos de las autoridades nobiliarias de la zona, de los alcaldes locales de más allá de aquellas parcelas que le rendían cuentas al duque Latro da Motrano, uno de los peores hijos del tirano y amo del amplio valle de Dobin. Pero, como estos mayorales no lograban imponer una sola sobre los otros, desquitaban sus desaires acomplejados contra los labriegos. Los capellanes y hechiceros, a su vez, se las daban de aristócratas muy por sobre la chusma militar y la safria nobleza local. Cada uno de los grupos encumbrados en las influencias esotéricas que obispos y arcanos de sus respectivos superiores gozaban como amos de las fuerzas sobrenaturales del reino. Pero, aun reconociéndose hechiceros y capellanes como posibles académicos y letrados, aunque se trataban como iguales, lo hacían con el mayor dolo y desdén posible entre ellos, como vecinos afrentados y hermanos mal habidos, porque cada uno era el contendiente político natural del otro en cualquier pujanza de poder, desde las más simples parcelas hasta las más insignes cortes en las ciudades. Para la tarde, Merium descubrió a una quinta categoría de amos que no había distinguido desde el álamo. El día anterior que había entrado en contacto con los valles lonerianos, y aquí estaban los cobradores de impuestos, los alcavaleros, ni lerdos como los capataces, ni torvos como los soldados, ni gordos como los capellanes, ni sospechosos como los hechiceros. Lucían emboinados, con capas cortas y zapatos puntiagudos, voces suaves y ademanes de rata. Se atrevían a gritarle a la cara a los capitanes, a burlarse de los mayorales, a dejar hablando solos a los hechiceros y a pedir prestado a los capellanes. Viajaban en mulas de vistosos arreos y andaban todo el día en los caminos, pero sus sirvientes eran los peor vestidos.
ganándole los cobradores en avaricia hasta los capellanes, que al menos por presunción le daban zapatos a sus propiedades cercanas de servidumbre. Medium pensó que con sus pantalones de piel quizá podría hacerse pasar por uno de aquellos desdichados sirvientes de cobrador de impuestos si lograba agenciarse una mejor túnica. A la noche nueva, cuando se enrollaron los hombres otra vez en sus moradas, fueron las estrellas tan altas y prístinas en el horizonte abierto como no las había visto el Mordin desde sus colinas, y como le había sido imposible admirarlas en los primeros días aciagos en las praderas, aún molido por la amplitud de las distancias. No te hagas panzote, se dijo Merion por lo bajo, reconociendo que quizás su talante poético admirando el cielo estrellado quería ayudarlo a escapar de la desdicha y vergüenza de los labriegos y del desánimo y miedo a sus amos. Sin deambulantes nocturnos a la vista, se atrevió a caminar un poco más lejos de la cerca, probando en algunos trechos andar en medio de la avenida, casi retadoramente. El viento, saboreando los vegetales, era vigoroso, y con el hambre carcomiendo de nuevo su seso, ya cansado de la madrugada, tardó en caer en cuenta de que de la luna quedaba solo un filo de nada, y que por aquella noche las estrellas eran aún más ignotas en el cielo. Ya se puso feo el bufón, se dijo de nuevo, comprendiendo entonces el brillo progresivo de las estrellas. La próxima noche sería la luna negra del mes. Luna hueca, luna negra, de licántropos y brujerías, de trolls y de pesadilla. Los espantapájaros lo verían al fin del otro lado de la cerca. De menos. Y ni Hue, ni Matliorf, ni Braelwyn podrían protegerlo sin un árbol cerca. Y no creía volver a ver alguno. No podría volver a pasar la noche al descampado. Esas avenidas debían llegar a algún lado, algunas villas de las que plagaban los mapas. Así que apresuró la marcha como si hubiera comido, bebiéndose el agua de pasado mañana. Y a la fría hora de la madrugada, alcanzó las cercanías de Dolvenheim antes que la voz de los gallos. Casi lamentó haberse salido con la suya, libre, sin amo. La noche tan tensa, el campo tan pleno, tanto miserable, y él saliéndose con la suya. Para los labriegos siempre era luna negra, y él saliéndose con la suya. Crucijada de Cuervos, crónica de la rana libertadora. Tomo.